Bienvenidos amigos de Primum Gradus. Esta es la segunda parte del programa dedicado a 1984 dentro de la serie Mis distopías favoritas. ¿Os acordáis que me pilló el toro y justo cuando iba a hablar de la neolengua decidí cortar porque si no, no salía del atolladero? Bueno, ahora estoy otra vez tranquilo y vamos a continuar donde lo dejamos, en la neolengua. Y vamos a empezar igual que la otra vez con una cita potente, de 6 minutos. Por cierto, tenía varias versiones, varias traducciones para elegir, y la que he escogido, pues hombre, es la que más me ha gustado, pero de pronto he descubierto, cuando ya me había puesto a leerla, hombre, que contiene una barbaridad. Empieza bien, habla de la 11ª edición, eso es correcto, y luego todo el rato está hablando de la 11ª, eso está mal dicho. 11ª es un partitivo, es la 11ª parte, pero no indica orden, pero bueno, si disculpáis esto, bueno, en fin, dicho esto, vamos con la cita para ver lo que es la neolengua en palabras de la propia novela. Luego haré la presentación esta canónica, con la musiquilla, y luego ya entraremos a destripar un poquito lo que dice este personaje, Syme. Os pongo en contexto. Syme es otro empleado del Ministerio de la Verdad. Ya sabéis que aquí todo es el mundo de los contrarios. El Ministerio de la Verdad se dedica a mentir, básicamente, a tergiversarlo todo. Igual que el Ministerio del Amor se dedica a la represión y a torturar a la gente. Bueno, pues es otro empleado del Ministerio de la Verdad muy entusiasta y irrumpe en el almuerzo de nuestro amigo Winston. Y él ya, soy hombre muerto, viene a por mí, será un agente, pero no se da cuenta que no, es que es un cándido entusiasta de la neolengua. Y vamos a ver la conversación, casi el monólogo de este Syme, lo que le está contando de las maravillas de la neolengua a Winston. La 11ª edición es la definitiva. Le estamos dando al idioma su forma final, la forma que tendrá cuando nadie hable más que neolengua. Cuando terminemos nuestra labor tendréis que empezar a aprenderlo de nuevo. Creerás seguramente que nuestro principal trabajo consiste en inventar nuevas palabras. Nada de eso. Lo que hacemos es destruir palabras, centenares de palabras cada día. Estamos podando el idioma para dejarlo en los huesos. De las palabras que contenga la 11ª edición, ninguna quedará anticuada antes del año 2050. Dio un hambriento bocado a su pedazo de pan y se lo tragó sin dejar de hablar con una especie de apasionamiento pedante. Se le había animado su rostro moreno y sus ojos sin perder el aire soñador. No tenía ya su expresión burlona. La destrucción de las palabras es algo de gran hermosura. Por supuesto, las principales víctimas son los verbos y los adjetivos, pero también hay centenares de nombres de los que puede uno prescindir. No se trata solo de los sinónimos, también los antónimos. En realidad, ¿qué justificación tiene el empleo de una palabra solo porque sea lo contrario de otra? Toda palabra contiene en sí misma su contraria. Por ejemplo, tenemos bueno. Si tienes una palabra como bueno, ¿qué necesidad hay de la contraria, malo? No bueno sirve exactamente igual. Mejor todavía, porque es la palabra exactamente contraria a bueno y la otra no. Por otra parte, si quieres un reforzamiento de la palabra bueno, ¿qué sentido tienen esas confusas e inútiles palabras excelente, espléndido y otras por el estilo? Plus bueno basta para decir lo que es mejor que lo simplemente bueno. Y doble plus bueno sirve perfectamente para acentuar el grado de bondad. Es el superlativo perfecto. Ya sé que usamos esas formas, pero en la versión final de la neolengua se suprimirán las demás palabras que todavía se usan como equivalentes. Al final todo lo relativo a la bondad podrá expresarse con 6 palabras. En realidad una sola. ¿No te das cuenta de la belleza que hay en esto, Winston? Naturalmente, la idea fue del Gran Hermano, añadió después de reflexionar un poco. Al oír nombrar al Gran Hermano, el rostro de Winston se animó automáticamente. Sin embargo, Syme descubrió inmediatamente una cierta falta de entusiasmo. «Tú no aprecias la neolengua en lo que vale».
dijo Syme con tristeza. Incluso cuando escribes sigues pensando en la antigua lengua. He leído algunas de las cosas que has escrito para el Times. Son bastante buenas, pero no pasan de traducciones. En el fondo de tu corazón prefieres el viejo idioma, con toda su vaguedad y sus inútiles matices de significado. No sientes la belleza de la destrucción de las palabras. ¿No sabes que la neolengua es el único idioma del mundo cuyo vocabulario disminuye cada día? Winston no lo sabía, naturalmente. Sonrió. Creía hacerlo agradablemente, porque no se fiaba de hablar. Syme comió otro bocado del pan negro, lo masticó un poco y siguió. ¿No ves que la finalidad de la neolengua es limitar el alcance del pensamiento, estrechar el radio de acción de la mente? Al final, acabaremos haciendo imposible todo crimen del pensamiento. En efecto, ¿cómo puede haber crimen tal si cada concepto se expresa claramente con una sola palabra? Una palabra cuyo significado esté decidido rigurosamente y con todos sus significados secundarios eliminados y olvidados para siempre. Y en la 11ª edición nos acercamos a ese ideal. Pero su perfeccionamiento continuará mucho después de que tú y yo hayamos muerto. Cada año habrá menos palabras y el radio de acción de la conciencia será cada vez más pequeño. Por supuesto, tampoco ahora hay justificación alguna para cometer un crimen por el pensamiento. Solo es cuestión de autodisciplina, de control de la realidad. Pero llegará un día en que ni esto será preciso. La revolución será completa cuando la lengua sea perfecta. Neolengua es Ingsoc e Ingsoc es neolengua, añadió con una satisfacción mística. ¿No se te ha ocurrido pensar, Winston, que lo más tarde, hacia el año 2050, ni un solo ser humano podrá entender una conversación como esta que ahora sostenemos? Excepto, empezó a decir Winston dubitativo, pero se interrumpió alarmado. Había estado a punto de decir excepto los proles, pero no estaba muy seguro de que esa observación fuera muy ortodoxa. Sin embargo, Syme adivinó lo que iba a decir. Los proles no son seres humanos, dijo. Hacia el 2050, quizá antes, habrá desaparecido todo conocimiento efectivo del viejo idioma. Toda la literatura del pasado habrá sido destruida. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron. Solo existirán en versiones neolingüísticas, no solo transformadas en algo muy diferente, sino convertidos en lo contrario de lo que eran. Incluso la literatura del partido cambiará. Hasta los eslogans serán otros. ¿Cómo vas a tener un eslogan como el de «La libertad es la esclavitud» cuando el concepto de libertad no exista? Todo el clima del pensamiento será distinto. En realidad no habrá pensamiento en el sentido en que ahora lo entendemos. La ortodoxia significa no pensar, no necesitar el pensamiento. Nuestra ortodoxia es la inconsciencia. De pronto tuvo Winston la profunda convicción de que uno de aquellos días vaporizarían a Syme. Es demasiado inteligente, lo ve todo con demasiada claridad y habla con demasiada sencillez. Al partido no le gustan estas gentes. Cualquier día desaparecerá. Lo lleva escrito en la cara. Pues así ya está presentado el primero de los temas de este audio de la neolengua en 1984. Luego, para hacer honor al título, hablaremos del amor en la novela y al final sacaremos algunas conclusiones. Y este es el menú que tenemos para este audio. Y ahora ya pasamos con la presentación más tradicional. Entra sintonía. Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Os recuerdo que el Twitter es @primumgradus. Estamos en iVoox, estamos en YouTube, estamos en primumgradus.net y podéis comunicaros con nosotros a través de los comentarios de iVoox, de YouTube, pero sobre todo a través del mail del programa primumgradus@gmail.com y también podéis dejar vuestros mensajes de voz. Os lo recomiendo vivamente porque me hace mucha ilusión incorporar la voz del oyente a mis programas
Y para eso tengo un WhatsApp específico del programa. Os voy a dar un número. Por cierto, no contesto llamadas. Además, lo tengo habitualmente en mi casa y lo reviso. Si mandáis mensajes de texto, pues me son menos útiles. Sobre todo mensajes de voz. Allá va. 644-190223. Con el más 34 delante. Sí. Estáis fuera de España. Y después de esta presentación empezamos ya con el tema del programa de hoy. Entramos en faena. La neolengua. Ese empleado tan entusiasta con el hallazgo, del que deduce Winston que va a acabar mal, pues desvela todos los secretos de la neolengua. Se trata de restringir el campo del vocabulario, quitar palabras, para así limitar el pensamiento y evitar, de esta manera, de todas, el crimen mental. El crimental en neolengua, ya sabéis que hacen palabras así muy compactadas como Ministerio del Amor, el Minamor, Ministerio de la Verdad, el Minverdad, etcétera, etcétera. ¿Y realmente es tan importante esto del lenguaje? Pues sí que lo es. Porque nosotros pensamos los conceptos a través de palabras. Es decir, si no tuviésemos lenguaje, a ver, ¿cómo expresas los conceptos? En tu cabeza. Dice, es que pensamos en imágenes. No. Los conceptos abstractos los pensamos con palabras. Y si tenemos menos palabras, nuestro campo de pensamiento se acorta enormemente. De ahí esa retahíla de cosas que siempre dicen los profesores de una forma aburrida. De, hay que leer mucho para aprender a pensar y tal. Pues este es la auténtica razón. Al leer aumentamos nuestro vocabulario y nuestra capacidad de entendimiento. Pensad que si no podremos discernir esos matices que tanto desprecia este Syme tan entusiasta, ¿verdad? Para él los matices son vaguedad, es o blanco o negro, no hay pensamiento intermedio. Y los matices son importantes, sí, son los que dan riqueza. Por eso, dice, los dos principales víctimas son los adjetivos y los verbos. Los verbos dan muchos matices. Conocí a alguien que conocía a una persona muy expertísima en aprender idiomas, de esos que tiene una facilidad asombrosa. Según me parece recordar, era húngaro, lo cual ya es significativo, porque parece ser que el húngaro, no sé, dicen que es una lengua muy difícil. No sé si eso predetermina. Me imagino que si la mamas desde pequeño, todas las lenguas son iguales de difíciles. Pero este era un experto en aprender idiomas y los idiomas latinos se le daba muy bien, pero tenía una peculiaridad. Es que aprendía italiano sin problemas, español, francés. Si le ponía catalán, pues también aprendía catalán o el idioma o portugués o lo que haga falta. Pero tenía una característica común cuando hablaba estos idiomas. Siempre hablaba en infinitivo. Sí, en infinitivo. Yo ayer coger, pongamos, yo ayer venir, ponía el adverbio de tiempo y ya está. Y se ahorraba la conjugación. Y alguien le dijo, pero hombre, tú que tienes tanta facilidad para los idiomas, ¿por qué no te esfuerzas un poquito con los verbos? Y dice, ¿para qué? Si me van a entender igual. Pongo el adverbio y ya está. Además, en las lenguas latinas esto de los verbos es un lío impresionante. Que es el pluscuamperfecto, que es el pretérito perfecto. Mira, ¿a qué me entiendes? Sí, claro, pero bueno. Esto es una anécdota. Pero efectivamente, los tiempos verbales añaden matices importantes. Pero podemos a esto añadir los adjetivos, la palabra, los sinónimos, que cada uno le añaden un matiz. Si eliminamos todo esto, nuestro campo mental se restringe. Además, esto no lo dice aquí, hay palabras prohibidas. Más adelante, en la última parte del libro, la más tétrica, de la que sacamos aquel fragmento del anterior audio con el que empezamos todo, aquel interrogatorio, cuando están en la cárcel del Ministerio del Amor para ser torturados, muy lógico, en el Ministerio del Amor, hay uno de los personajes que está ahí esperando su turno para ser torturado en la habitación 101,
pues está esperando su turno y le dicen: oye, ¿y por qué estás aquí? Me denunció mi hija. Su niña tenía 7 años. Y le denunció porque hacía cosas extrañas. Y una de ellas es, traduciendo a la neolengua un verso de Kipling, o sea, despojándolo de todo su sentido original, destrozándolo. Bueno, pues no pudo resistir la tentación de dejar la palabra Dios al final de uno de los versos, porque era la rima perfecta y no era fácil encontrar algo que rimase con Dios. No sé si en la lengua inglesa esto es fácil o difícil, ya no voy a entrar en estas disquisiciones. Bueno, puso una palabra prohibida. Las restricciones mentales, las palabras prohibidas, los giros para no decir lo que no se tiene que decir. Y aquí ya vamos a la comparativa con el mundo actual, ¿verdad? Está el mundo lleno de palabras tabúes. Siempre hablan de que antaño había muchos tabúes, tal, la hipocresía, el no sé qué, el no sé cuántos. Hoy en día, las hordas de la corrección política pretenden hasta inmiscuirse en el diccionario de la Real Academia para hacerlo inclusivo. Y algunos catedráticos de la Real Academia pues se han rebotado, y más de una manera estridente, como Pérez de Reverte, que además como le gusta meterse en todos los charcos, pues ahí ha aprovechado, ¿no? Y pretenden cambiar el lenguaje para que exprese la ideología de un grupo de personas. Bueno, intentar adueñarse del lenguaje es fundamental para cualquier proyecto totalitario. Podríamos extendernos mucho y muchísimo sobre esto de la neolengua, pero yo creo que sois inteligentes y veis que esto, que parecía una elucubración mental de nuestro amigo George Orwell, que ya tenía sus indicios en su época, hoy se ha desarrollado enormemente. Bueno, vamos a ser claros, no hay ningún poder central único que se dedique exclusivamente a esto en la medida en que se ve en la novela, pero sí que hay una tendencia. Sí que hay una tendencia a que determinadas palabras hay que cambiarlas, hay que olvidar ciertas expresiones, aunque lleven mucho tiempo, hay que cambiar la literatura, como él dice, vaciar de sentido a los clásicos, y esto no hace tanto, ¿no? Que salieron noticias sobre los cuentos, creo que lo dije en el anterior audio, pero lo repito, aquel colegio que se dedicó a expurgar de cuentos machistas o no inclusivos la biblioteca infantil de su centro. En fin, una censura brutal en nombre de la igualdad y de la libertad. Podría extenderme mucho más. Incluso he encontrado porque me digo, vamos a informar sobre neolengua. Pues me he encontrado incluso un grueso informe informe no, como un paper académico sobre la neolengua y tal, de una universidad española. O sea que hay gente que se ha dedicado a investigarlo. Pero cuidado con esto de la lengua. La lengua es fundamental para el pensamiento. Si limitamos las palabras, limitamos el pensamiento y el crimen mental, que se piense en determinadas cosas. Bueno, ya vamos configurando esta dictadura en su forma más brutal, el crimen mental. Pensar en contra de lo que dice el partido. Hoy no hay un partido, pero sí que hay una corriente mayoritaria de pensamiento, y aquí no hay derechas ni izquierdas, o al menos en el arco parlamentario todas las derechas y las izquierdas en determinados asuntos piensan sustancialmente lo mismo. Es decir, todo el mundo se adhiere a lo que hoy llamamos la Agenda 2030. Y ahí lo dejo. Desde nuestro flamante Felipe VI, que lleva ahí la pegatinita, hasta el jefe de la oposición y hasta el presidente del gobierno, por supuesto. Y hay palabras que empiezan a estar prohibidas. En países como Canadá, pues ha llegado a prohibir la palabra papá y mamá en determinadas circunstancias, en determinados centros educativos, para evitar discriminación. Porque hay distintos tipos de familia, hay que respetarlas todas, etcétera, etcétera. Bueno, id pensándolo. Yo dejo pistas. Y algunas noticias parecen alucinantes, pero son ciertas. Y las podéis comprobar. Os animo a que las comprobéis. No me las he inventado yo. Y está a vuelta de 2 clics. Y veréis entusiastas de estas cosas,
que os las confirmarán. En fin, y la siguiente parte era el amor. ¿Y por qué digo el amor? Porque aquí vamos a seguir con el argumento de la novela, pues cómo Winston pues se mete en líos. Se mete por culpa del amor. Un deseo casi, el amor, no sé cómo llamarlo, romántico. Eso que alguna ministra del flamante gobierno de Progreso de España ha dicho que es horrible, el amor romántico. Pues sí, una mujer que le pone un papelito que dice te amo. Y a partir de ahí empieza a liarse con una joven que se llama Julia, o Julia supongo que será en inglés, también una funcionaria del partido. Y por en medio aparece otro personaje que en los 2 minutos de odio intercambia con él unas miradas y él decide que puede ser un disidente. Y este es O'Brien. O'Brien pone en contacto a Julia y a Winston con la Hermandad. La Hermandad es la asociación clandestina que está detrás de las ideas de Goldstein. Samuel Goldstein es el gran disidente del partido al que le dedican muchas veces los minutos de odio. Una especie de hereje. Bueno, pues este Samuel Goldstein pues ha montado con sus secuaces una organización, la Hermandad, que se dedica a conspirar contra el Gran Hermano. A todo esto cabe sospechar que el Gran Hermano no existe, pero ¿existe Samuel Goldstein? O'Brien afirma que sí. ¿Y dónde se llevan a cabo estos encuentros clandestinos? ¿Dónde les deja O'Brien el libro de Goldstein para empezar a alimentar sus mentes con las ideas contrarrevolucionarias o revolucionarias, no sé cómo decirlo? Pues en el barrio de los proletarios, donde aún se respira algo de libertad porque no hay telepantallas. Y en el anticuario Charrington, donde él compró el diario, el primer objeto subversivo, bueno, pues ahí en el mismo edificio alquilan un pisito sin telepantallas donde pueden entregarse a la pasión amorosa. Julia y Winston. Unos sentimientos y unas manifestaciones que están prohibidas, porque el partido llega literalmente hasta el lecho de la gente. Es decir, las efusiones amorosas están mal vistas, solamente con fines reproductivos y contadas veces al año. Qué exagerado que era Orwell. Bueno, amigos, hoy en día, no sé si lo habéis notado, hay una nueva ola de puritanismo, muy progresista. De hecho, muchas revoluciones que empiezan desmadradas acaban siendo comandadas por puritanos. En los previos de la Revolución Francesa había un guarro deslomado, como era el señor Marqués de Sade, que se adhería a todas las barbaridades más bárbaras, pero luego apareció Robespierre, que era un puritano, un eunuco. En fin, esto tenedlo en cuenta. Nunca habéis visto, bueno, yo lo he visto, una pintada que seguro que no se la ha inventado la genia o el genio que lo dice. Mi cuerpo es un campo de batalla político. En lila, y pretendidamente era una feminista la que había escrito esa pintada. O el famoso lema de las feministas radicales: lo personal es político. Bueno, la cuestión es que en un entorno bastante poco propicio para el romanticismo, porque es una habitación destartalada en un barrio miserable de proletarios, pues ahí tienen lugar los encuentros amorosos de Julia y Winston. Encuentros absolutamente furtivos, que aparece por en medio la figura de O'Brien, introduciéndolos en la gran hermandad, y en un momento dado les propone formar parte de esa hermandad. Y para ello les hace una especie de test. ¿Estáis dispuestos? Vamos, les dice que si están dispuestos a ser un agente amoral. Sí, literalmente. La propuesta es si están dispuestos a poner bombas, a dar drogas a los niños, a hacer barbaridades. Y yo, sí, estamos dispuestos. O sea, ya se ve que la propuesta tampoco va mucho más allá, pero ellos están dispuestos a todo con tal de acabar con el gran hermano. A todo menos una cosa: a dejar de estar juntos.
Primero Julia dice, no, eso no nos vamos a separar nunca. Winston duda un poco, pero también lo acepta. Y también en estos encuentros, en esa buhardilla infecta, aparece uno de los grandes temores de Winston. Las ratas. De vez en cuando aparece una rata. Y es algo con lo que él no puede. Y esto tiene su importancia. Luego también empieza a soñar con su antigua vida. Rememora cuando era pequeño y su madre se vaporiza. En el texto del principio hablan de vaporización. ¿Qué es la vaporización? Cuando a alguien no interesa, comete un crimen tal, es vaporizado. Desaparece, no existe ya nunca más. Para eso está el Ministerio de la Verdad, ¿no? Para que deje de existir. Esto Winston lo conocía bien, porque había estudiado muy bien, por ejemplo, el stalinismo. Bueno, las típicas fotografías estas habéis visto de Stalin, con 2 o 3 líderes comunistas, pero a medida que iban cayendo en desgracia y iban siendo purgados, iban desapareciendo de las fotos. Tenía un especialista en fotografía de quitar gente de las fotos. Y la misma foto, la podéis ver en la sucesión, no hay mucho que buscar, cómo van desapareciendo gente alrededor de Stalin. La misma foto, pero alguien, y entonces se dedicaba a borrarlo. Entonces no era una como ahora con la informática que puedes poner los fondos, quitar, bueno, era más complicado. Bueno, tenía un especialista en cambiar la historia, también la historia gráfica. Importante esto. O sea que eso ya existía en aquella época y hoy se ha aumentado enormemente. Hoy puedes ser condenado a no existir. Hombre, pero estamos en la época de la informática e Internet. Efectivamente, Internet es difícil de controlar. Por ahora. Pero en China lo tienen bastante conseguido. En algunos aspectos China es el campeón del mundo en control mental. Sí, mental. Todavía no se ha metido dentro de la mente, pero sí en el control de la ciudadanía. ¿Habéis visto esta especie de puntaje social? No me acuerdo cómo se llama. Un carnet social por puntos. Incluso hay gente que si se pasa mucho en redes y dice cosas que no convienen, le van quitando puntos y puede llegar a no poder salir de su ciudad, a no poder tomar un tren para salir de su ciudad, porque cuando pone la tarjeta, está todo centralizado, le dice que, en fin, no puede salir. Desde luego, muy pronto te toca ya no salir del país. Y esto no es ciencia ficción, esto está pasando en China, donde hay una cantidad de cámaras de vídeo por todo largo y ancho de las ciudades impresionante, con un avanzado desarrollo del método de reconocimiento facial. Control total. Los empresarios, que hasta ahora vivían en jauja y podían hacer lo que les diese la gana, ya están empezando a ser reprimidos. Cuidado, que podéis hacer lo que os dé la gana, pero el partido siempre manda. Y en el último congreso del partido, mira, volvemos al puritanismo. Atención, Xi Jinping, se llama así. Espero no haberme equivocado, pero no pienso ponerme a mirarlo ahora. Pues ha dicho que, ojo, que hay que cuidar que los niños no vean más de tantas horas a la semana de videojuegos. Cuidado con los contenidos. Cuidado con irte a derecha o izquierda, porque si eres un empresario responsable, vas a pagarlo muy caro. Y a todo esto, hay un descubrimiento casi al final del libro, y es que cuando Winston llega a ser informado de que en el fondo, en la cúpula del partido, no es que haya una preocupación por la humanidad. En el fondo, hay una serie de personas que su máximo placer es el poder por el poder, la erótica del poder, saber que están arriba y que pueden manejar a la humanidad como una granja de ganado. Y esto es algo que mucha gente no lo entiende. Quieren dinero. No, hay gente que le gusta hacer estas cosas ya no por el dinero, porque qué diferencia entre tener 1.000 millones de euros o 10.000 millones de euros, en la práctica nada. No sé si es exactamente así, pero puede ser algo muy parecido a lo que llaman la erótica del poder. En medio de esta historia de amor, Winston se humaniza y empieza a recordar entre sueños su infancia. Después de que se vaporizara su padre y justo antes de que se vaporizara su madre, que desapareciesen. Todas las antiguas generaciones fueron desapareciendo para dejar a los nuevos sin referencias. Entonces todavía recuerdo una familia más o menos
donde reinaba lo que entendemos por el orden normal de una familia, la madre que quiere a sus hijos, que los cuida. El padre había desaparecido y la madre él entre sueños ve cómo se dedica a cuidarlos, a intentar dar de comer lo que puede a sus hijos porque hay mucha hambre. El hambre es una forma de dominio. Y en un momento él roba a su hermanita de 2 o 3 años el poco chocolate que ha podido conseguir su madre. Ahí le da los 2 tercios. La niña se queda con 1/3, pero él es insaciable y se lleva. Tiene un cierto remordimiento de conciencia. De hecho, su hermanita muere de hambre, deja entrever. Luego desaparece su madre y ya ahí se acaban sus recuerdos. Va a una especie de orfanato donde es adoctrinado. Todo esto está muy bien narrado en la novela y no quiero poner más citas porque si no sería una cita continua. Bueno, la cuestión es que lo sepáis. O'Brien y Charrington, el anticuario, son 2 agentes del partido. Al final, la cámara donde tienen los encuentros amorosos Julia y Winston tiene escondida una videocámara de estas, o sea que todo se ha oído y caen en manos del partido. Ya llegamos ya a la fase final, la más terrible de la novela, que es cuando llegan a las cárceles del Ministerio del Amor para ser torturados. Os remito otra vez a la narración primera, a la cita primera del primer capítulo de estos dedicados a 1984, el anterior capítulo, aquello de los cuantos dedos ves y tal. Pero antes hay otra charla en la que sale el recorte de periódico que lo inició todo, que inició las dudas de Winston, aquel donde apareció una foto de una cosa que no tenía que aparecer, y se lo saca O'Brien. Y O'Brien lo tira a una especie de crematorio y desaparece. Y entonces O'Brien le dice: no existía, pero sí existía, no existía, ya no existe. Pero tú no lo recuerdas. Y O'Brien dice: no lo recuerdo. Y entonces es cuando Winston llega al siguiente pensamiento. Lo terrible para él es que creía realmente que O'Brien ya no lo recordaba. El éxito del partido no es que una persona vaya a la cárcel. No, el éxito del partido es que una persona reconozca que ha cometido el crimen y se arrepienta y ame al gran hermano. Y ejemplos de esto hay en la Rusia de la Unión Soviética, que es la que tenía presente nuestro amigo Orwell. Pues efectivamente, los juicios de las purgas de Stalin acaban con confesiones compungidas de los propios reos que iban a ser ejecutados. A veces hay que reconocerlo que habían amenazas a sus familias, pero eso es más propio de Hitler. Yo creo que Stalin lo hacía más a conciencia. Y no nos vamos ni a Hitler ni a Stalin. Buscad el proceso al general Ochoa en Cuba. En YouTube está ahí, íntegro. Y veréis lo que es bueno. Bueno, no me resisto. Voy a poner un trocito, solo un trocito. Muy significativo. Cuando dice nuestro comandante o Fidel, sustituirlo por el gran hermano. Conocí a Martínez, porque a mí, personalmente, un día en la acera, cuando yo le digo a Martínez, porque a Martínez lo están buscando, y yo mismo le digo a Martínez: oye Martínez, te quieren ver Amado Padrón y Antonio La Guardia. Y entonces Martínez me dice: yo no tengo problema de ningún tipo. Yo estoy plenamente convencido de las cosas que estoy haciendo y la importancia que tienen las cosas que estoy haciendo. No se me olvida nunca. Porque todo lo que yo hago, mi jefe lo discute a máximo nivel. Dijo Martínez, textualmente. Y quisiera que Martínez tuviera el valor de decirme aquí en esta sala que es mentira. Que me lo dijo. Me lo dijo. Y esas cosas, en realidad, corrieron. No porque las corrí, sino porque Martínez iba mucho allí y habló. Incluso un día oí en el pasillo a Eduardo comentarme: chico, yo tengo la impresión que esto está en máximo nivel. ¿No queda más nada por decir, acusado? Sí. ¿Queda algo por decir? Sí. Dígalo. Que la única vergüenza que he tenido es decir la verdad de todo lo que he cometido
y que la única condición de revolucionario que me puede haber quedado a mí es tener la valentía que me faltó para negar todo esto. Para poder decir la verdad de primer día. Bien, acusado, yo le pido que se calme. ¿Quiere que le diga más? Ah, bueno, si hay algo más, dice. Sí, es que estoy en medio de todo preparándome yo mismo. Discúlpeme. No importa. Yo de momento sentí que coño los americanos estaban adelante y él me dijo, ya lo sabes, Fidel, y te voy a dar una noticia. Fidel resolvió este problema y me habló, inclusive me ejemplificó con una pelota de básquet y que casi al final la brillante de nuestro comandante nos había sacado del lío. Tenía que buscar todo lo que tenía en mente. Esto parece como si me hubiesen reclutado, se lo dije al instructor, como si yo fuera un enemigo. Usted no es enemigo, acusado. Además de ese contacto con Martínez, ¿usted conoció algo en relación con sus operaciones? Secretario, ahí te lo veo. Le pido unos minutos para que el médico lo examine. Sí, ya vamos a buscar. Vamos. Bueno, creo que con esto basta. El juicio está enterito y verdadero en YouTube. Hay más autoinculpaciones, más curiosas, más agresivas, más duras. Supongo que tratando de evitar la pena capital. Hubieron varios fusilados. Y en ese juicio también se dieron sus minutos del odio, al estilo orwelliano. Ahora la siguiente cita del libro va a ser la descripción de esos 2 minutos de odio diario en la sociedad del Gran Hermano. Pero os digo que hay minutos de odio en este juicio porque en un momento dado la acusación se dedica sencillamente a vituperar, incluido el juez, a insultar, a vejar a los acusados de una manera tremenda con la aquiescencia y el jaleo de toda la sala. Bueno, vamos a la cita donde Orwell nos explica los 2 minutos de odio, 2 minutos catárticos, una rutina diaria y obligatoria. Al instante siguiente, un discurso horrendo y machacante, como una máquina monstruosa que funcionara sin aceite, emanó de la telepantalla en el extremo de la sala. Era un ruido que le daba a uno ganas de entrechocar los dientes y le erizaba los pelos de punta. El odio había comenzado. Como de costumbre, en la pantalla se exhibía la cara de Manuel Goldstein, el enemigo del pueblo. Entre el público surgieron abucheos aquí y allá. La mujercita rubia dio un chillido mezcla de temor y disgusto. Goldstein era el renegado y reincidente quien una vez, hacía mucho tiempo, en realidad nadie sabía cuánto tiempo atrás, había sido una de las figuras principales del partido, casi al nivel del mismo Gran Hermano, y después se había dedicado a actividades contrarrevolucionarias. Había sido condenado a muerte y había escapado y desaparecido de manera misteriosa. Los programas de los 2 minutos de odio variaban de un día a otro, pero en todos Goldstein era la figura principal. Él era el principal traidor, el primero en manchar la pureza del partido. Todos los crímenes y subsecuentes contra el partido, todas las traiciones, actos de sabotaje, herejías, desviaciones, surgían directamente de sus enseñanzas. Todavía vivía en algún lugar donde tramaba sus conspiraciones, tal vez en algún lugar más allá del mar, bajo la protección de un extranjero que le pagaba,
Tal vez incluso, se rumoreaba en ocasiones, en algún lugar oculto en Oceanía misma. El diafragma de Winston se contrajo. Nunca podía contemplar la cara de Goldstein sin una dolorosa mezcla de emociones. Era una delgada cara judía, con una enorme y desordenada aureola de canas y una pequeña perilla, un rostro inteligente y, sin embargo, de algún modo inherentemente despreciable, con una especie de necedad senil en la nariz larga y afilada, cerca de cuya punta colgaban unos anteojos. Parecía la cara de una oveja, y la voz también tenía una cualidad ovejuna. Goldstein ofrecía su habitual ataque viperino sobre las doctrinas del partido, un ataque tan exagerado y perverso que hasta un niño podría captar sus verdaderas intenciones, y sin embargo, lo bastante convincente como para inundarlo a uno con la alarmante sensación de que otras personas menos sensatas que uno pudieran creerlo. Insultaba al Gran Hermano, denunciaba la dictadura del partido, exigía la inmediata conclusión de la paz con Eurasia, defendía la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de reunión, la libertad de pensamiento. Gritaba histéricamente que la revolución había sido traicionada, y todo esto en un rápido discurso polisílabo que era una especie de parodia del estilo habitual de los oradores del partido, y que incluso contenía palabras en neolengua, en realidad más palabras en neolengua de las que cualquier afiliado al partido usaría normalmente en la vida real. Y todo el tiempo, para que no quedara ninguna duda de la realidad que encubrían las engañosas tonterías de Goldstein, tras su cabeza, en la telepantalla, marchaban interminables columnas del ejército de Eurasia, fila tras fila de hombres de fuerte complexión y rostros asiáticos inescrutables que ascendían a la superficie de la pantalla y desaparecían para ser reemplazados por otros exactamente similares. El aburrido resonar rítmico de las botas de los soldados formaba un fondo para la voz plañidera de Goldstein. Antes de que transcurrieran 30 segundos de odio, surgieron incontrolables exclamaciones de rabia en las personas en la sala. El rostro ovejuno y engreído en la pantalla y la temible fuerza del ejército de Eurasia a sus espaldas eran demasiado para soportarlos. Además, el ver o incluso el pensar en Goldstein producía temor y enojo en forma automática. Él era un objeto de odio más constante que Eurasia o Estasia, debido a que cuando Oceanía estaba en guerra con una de estas potencias, generalmente estaba en paz con la otra. Pero lo extraño era que, aunque todos odiaban y despreciaban a Goldstein, aunque todos los días y miles de veces al día, en las plataformas, en la telepantalla, en los periódicos, en los libros, refutaban, destrozaban y ridiculizaban sus teorías, se exhibía a la vista de todos la lamentable porquería que eran, a pesar de todo esto. Su influencia nunca parecía disminuir. Siempre había nuevos tontos en espera de que los sedujera. Nunca pasaba un día sin que la policía del pensamiento desenmascarara a espías y saboteadores que actuaban bajo sus órdenes. Dirigía un vasto ejército en las sombras, una red clandestina de conspiradores dedicados a derrocar al Estado. Se suponía que su nombre era la Hermandad. También se murmuraban historias de un libro terrible, un compendio de todas las herejías, cuyo autor era Goldstein y que circulaba aquí y allá en forma clandestina. El libro no tenía título. La gente se refería a él, cuando esto sucedía, simplemente como el libro, pero uno se enteraba de tales cosas solo mediante vagos rumores. Ni la hermandad ni el libro eran un tema que cualquier afiliado normal al partido mencionara si había oportunidad de evitarlo. Durante el segundo minuto el odio creció hasta un frenesí. Las personas saltaban en sus lugares y gritaban a voz de cuello en un esfuerzo de ahogar el enloquecedor gemido de la voz que surgía de la pantalla. La mujercita rubia había enrojecido y abría la boca y gritaba como un pez fuera del agua. Incluso el pesado rostro de O'Brien se había sonrojado. Estaba sentado muy recto en su silla, su vigoroso torso hinchado y tembloroso como si esperara el embate de una ola. La muchacha con el cabello negro detrás de Winston había comenzado a gritar «¡Cerdo, cerdo, cerdo!».
y de repente levantó un pesado diccionario de neolengua y lo arrojó contra la pantalla. Golpeó la nariz de Goldstein y rebotó. La voz prosiguió inexorable. En un momento de lucidez, Winston percibió que gritaba con los demás y golpeaba con sus talones con fuerza el escalón de su silla. Lo horrible de los 2 minutos de odio era que no lo obligaban a uno a interpretar un papel, sino, por el contrario, siempre resultaba imposible sustraerse a la acción. A los 30 segundos cualquier fingimiento era siempre innecesario. Un horrendo éxtasis de temor y rencor, un deseo de matar, de torturar, de aplastar rostros con un mazo, parecía fluir por todo el grupo de personas como una corriente eléctrica, y uno se convertía contra su voluntad en un lunático gesticulante y vociferante. Y, no obstante, el odio que uno sentía era una emoción abstracta, indirecta, que podía transferirse de un objeto a otro como la llama de un soplete. Por lo tanto, en un momento el odio de Winston no se volvía contra Goldstein en absoluto, sino más bien contra el Gran Hermano, el partido y la policía del pensamiento, y en tales momentos su corazón viajaba hasta el hereje solitario ridiculizado en la pantalla, el único guardián de la verdad y la cordura en un mundo de mentiras. Y, sin embargo, al instante siguiente pensaba de él lo mismo que los demás, y todo lo que se decía de Goldstein le parecía cierto. En esos momentos su odio secreto del Gran Hermano se convertía en adoración y el Gran Hermano parecía ascender, un protector invencible y audaz que se erguía como una roca contra las hordas de Asia. Y Goldstein, a pesar de su aislamiento, su desamparo y la duda que pendía sobre su existencia, le parecía como un encantador siniestro, capaz de destrozar la estructura de la civilización con el solo poder de su voz. Bueno, esto ya se va acabando porque si sumáis los 2 audios lleva mucho tiempo y lo que quería es incitaros a que leyeseis la novela y sacaseis vuestras consecuencias. He dejado muchas cosas en el tintero. He dejado cosas solamente apuntadas. Sencillamente para completar el spoiler. Si queréis cortad aquí. Os digo que una vez Winston ama al Gran Hermano. ¿Por qué lo llega a amar? ¿Os acordáis de las ratas? Os dije así como de pasada que en aquel camaranchón donde tenía sus encuentros furtivos con Julia había unas ratas que le aterrorizaban. Pues finalmente O'Brien, el torturador, lo mete en la sala 101. La sala 101 que todo el mundo odia y nadie sabe lo que es. ¿Por qué? Porque ahí estaban los horrores particulares de cada persona. Y en un momento dado, pues, le colocan una jaula de ratas en la cabeza y ya no puede más. Winston hace la gran traición. Dice, no me la hagáis a mí, hacédselo a ella. Ha renunciado al amor a Julia. Esa es la gran traición. A partir de aquel momento, todo se desarma. Julia y Winston se vuelven a ver un tiempo después, coinciden en una cafetería, hablan y se despiden fríamente. Nunca más vuelven a estar juntos, porque ambos se han traicionado. Ya no son personas. Bueno, y cuando ya, después de esto, Winston ama al Gran Hermano, entonces, un tiro en la nuca. En fin, esta novela es todo menos optimista. Rezuma pesimismos desde la página 1 hasta el final. Ya lo siento, no da un resquicio a la esperanza. En fin, otro spoiler ya puestos a estas alturas. Os aseguro que Samuel Goldstein no existe. Es lo que se llamaría una disidencia. No, ni siquiera eso. Una disidencia controlada es aquella disidencia real pero que se deja estar. Nada, es una disidencia ficticia para captar a la gente que no piensa del todo exactamente como quiere el partido. Y bueno, ya os digo, me he dejado muchos temas en el tintero, pero podéis comentarlos por las notas de voz del WhatsApp, ese que os he dicho antes. Os voy luego a dar el número, que lo tengo aquí apuntado,
y podéis completar. Esto es una lástima que haya estado yo solo, porque cuando estás con más gente, pues salen más cosas. Pero en fin, vamos allá, que lo estoy buscando. Pues mirad, el número de WhatsApp es 644-190223. Acordaos del más 34 delante si llamáis desde fuera de España. Dejad ahí vuestra nota de voz. ¿Qué os ha parecido esto? ¿Qué opináis? ¿Me he pasado? ¿No me he pasado? ¿Me he quedado corto? ¿Qué me he dejado en el tintero? Todas estas cosas. Y si no, también, pues, primungrados@gmail.com. Ahí dejad vuestro comentario. O en los comentarios. A ver si conseguimos la participación de los oyentes y espectadores. En fin, aquí lo dejo porque en algún momento había que cortar y os espero en el próximo programa, que no sé si será de los egipcios o de yo que sé qué. Y ya os anticipo que el próximo programa de esta serie de mis distopías favoritas pues estará centrado en otro clásico de las distopías modernas, Un mundo feliz, de Aldous Huxley, que, atención, fue profesor de francés, si no me equivoco, de francés, de George Orwell. O sea que se llegaron a conocer los dos personajes, aunque eran de extracción social muy diversa. Bueno, pues con la promesa de un mundo feliz, bueno, del comentario de esa obra, os dejo por ahora. Si os ha gustado, poned un me gusta.